Bien, estamos estudiando la doctrina de la propiciación y de la expiación, ¿cierto? Ya estudiamos todo lo que tenía que ver con la propiciación, ya hace un par de martes iniciamos lo que tiene que ver con la doctrina de la expiación. Entonces, hoy día, ahí dentro del contexto de la expiación, coloquen como título de lo que estamos compartiendo, coloquen la victoria de Jesucristo sobre Satanás en la expiación. La victoria, ese es el título, la victoria de Jesucristo sobre Satanás en la expiación. La victoria de Jesucristo sobre Satanás en la expiación. Permítanme de forma introductoria mencionar lo siguiente. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, ustedes me han oído decir a mí que la muerte de Cristo es una muerte expiatoria, ¿cierto? Si nosotros estudiamos la historia del Imperio Romano, nos vamos a encontrar con que el Imperio Romano fue justamente el imperio más sanguinario que ha pisado la tierra, más inclusive que Atila el bárbaro, el emperador de los hunos, más que él, y ya Atila era altamente sanguinario. Pero el Imperio Romano, la gran cantidad de sus castigos estaban relacionados con el derramamiento de sangre. Y quizás la tortura más sanguinaria que había era la muerte en la cruz. Fueron miles de hombres que murieron clavados en la cruz desde el inicio del Imperio Romano hasta el término del Imperio Romano. Mucha gente murió en la cruz. Nerón, por ejemplo, hasta el día de hoy existe en Europa un camino de piedra de adoquines de ese tiempo que se conoce como la Vía Apia. Hasta el día de hoy existe. Cruza como 3 o 4 países. La Vía Apia era uno de los senderos por donde los romanos llevaban sus carretas, sus animales y transitaban la correspondencia del imperio y la mercadería del imperio. Y Nerón, el emperador Nerón, uno de los más locos que gobernó Roma, un día tuvo la brillante idea de poner 7.000 cruces en los dos contornos de la Vía Apia y clavó a 7.000 cristianos. Entonces, la muerte de Jesús, si nosotros miramos la historia del Imperio Romano, está llena de crucifixiones. La muerte de Jesús podría ser una muerte más, entre tantas. Cuenta Eusebio, el historiador, y cuenta Josefo, también el otro historiador judío, que hubieron crucificados que llegaron a estar 9 días vivos en una cruz. Con una muerte terrible, una muerte angustiante, una muerte lánguida, lenta, llena de espasmos, llena de convulsiones, llena de fiebre. Imagínense estar clavado en una cruz 9 días y estar perdiendo tu sangre de a poco. Hubieron muertes que duraron 12 horas, 6 horas, 8 horas y otras 4 días, 5 días, pero cuentan los historiadores que algunos hasta 9 días. Si comparamos esa muerte con Jesús que resistió 6 horas, podríamos decir entonces la muerte de Jesús no fue tan compleja como, por ejemplo, estos otros que yo menciono, donde hay mucho documento histórico que respalda lo que yo estoy diciendo. Pero la muerte de Cristo, y a este punto quiero llegar, es diferente a todas las crucifixiones que han habido. Porque la muerte de Cristo es única, escuchen bien, en su naturaleza y en su carácter. No hay otra muerte como la muerte de Cristo. Repito, la muerte de Cristo es única en su naturaleza y en su carácter. No hay otra muerte como la muerte de Cristo. ¿Por qué digo yo que es única en su naturaleza y en su carácter? Porque el resto de los hombres que murieron en una cruz, murieron simplemente.
Su muerte fue agónica, fue dolorosa, fue triste. Pero la muerte de Cristo tiene un carácter, tiene una naturaleza. Yo les quiero mencionar esa naturaleza. La muerte de Cristo es una muerte propiciatoria. La muerte de Cristo es una muerte expiatoria. La muerte de Cristo es una muerte regeneradora. La muerte de Cristo es una muerte reconciliadora. La muerte de Cristo es una muerte vicaria, sustituta. La muerte de Cristo es una muerte satisfactoria. De satisfacer. La muerte de Cristo es una muerte perdonadora. Y la muerte de Cristo es una muerte completamente victoriosa. Todo eso sin olvidarnos que la muerte de Cristo es totalmente sacrificial. ¿Listo? Eso hace diferente la muerte de Cristo al resto de las muertes, porque el resto de las muertes fueron hombres matando hombres. La muerte de Cristo fue Cristo entregándose voluntariamente por los hombres. Es totalmente diferente. La muerte de Cristo no es un suicidio y no es un homicidio, no es un parricidio. La muerte de Cristo es un perfecto sacrificio. ¿De acuerdo? Y en todo lo que yo he dicho, nos quedamos con que la muerte de Cristo es una muerte totalmente victoriosa. Eso va en línea con el título que pusimos para hoy día, ¿cierto? Dijimos que hoy día vamos a estudiar, parte de lo que vamos a estudiar es la victoria de Jesucristo sobre Satanás en la expiación. La expiación, en otras palabras, hermanos, permitió que Jesús le diera una tremenda golpiza a Satanás en la cruz. La expiación permitió que Cristo venciera a Satanás en la cruz. Entonces yo quiero que vayamos a la figura en la que quedamos 2 martes atrás. Quedamos en la figura de los 2 machos cabríos, ¿se acuerdan? De Levítico 16. Yo expliqué algo de eso ya. Hubo una parte de esa figura de los 2 machos cabríos que yo expliqué, pero yo ahora quiero ahondar en otro punto que dice relación con estos 2 machos cabríos. Acuérdense que un macho cabrío era para Jehová, para Dios, y el otro macho cabrío era para Azazel, ¿se acuerdan? Un macho cabrío se sacrificaba, el que era para Dios, y el otro macho cabrío se enviaba al desierto y lo llevaba un hombre. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de que cuando los evangelios relatan la muerte de Jesús, dice que mientras se iba dando el vía crucis, el camino hacia la cruz, en un momento Jesús cayó y toman a un hombre llamado Simón de Cirene, y Simón de Cirene le ayuda a cargar el patíbulo, no la cruz, el patíbulo, porque el patíbulo es el madero transversal que va aquí sobre los hombros y el que queda transversal sobre el árbol. Y le ayuda a cargar el patíbulo camino a la cruz. Esa figura, eso que ocurre ahí, es el cumplimiento fiel de lo que dice el Antiguo Testamento, de que el macho cabrío, que era para Azazel, tenía que ser llevado hacia el desierto por la mano de un hombre. ¿Recuerdan? Ya. En la misma figura de los 2 machos cabríos, pero vamos a hacer doble clic en otro punto que quiero que podamos entender. Escuchen. Cuando el macho cabrío llevaba los pecados al desierto, ¿cuál era el que llevaba los pecados al desierto? El de Azazel, el macho cabrío que era para Azazel. Les recuerdo que el sumo sacerdote imputaba en un acto que se llama imposición de manos, sobre la cabeza del macho cabrío imputaba todos los pecados, todas las iniquidades, todas las rebeliones, todas las maldades y toda la ignominia del pueblo de Israel. Todo eso se imputaba sobre la cabeza del macho cabrío, que era para Azazel. Entonces, cuando el macho cabrío llevaba los pecados al desierto, escuchen esto, los demonios que lo habitaban
recibían testimonio de la expiación. ¿Qué significa expiación? Del perdón de pecados y del sacrificio. La Biblia dice, me voy a adelantar un poquito, la Biblia dice que conversando Jesús con sus discípulos, Jesús les enseñó que cuando un espíritu sale del cuerpo de un hombre o de una mujer, el espíritu no queda rondando aquí, sino que el espíritu va a las regiones desérticas. Ese es un principio. Los desiertos son complejos. Las ciudades que están asentadas en los desiertos son ciudades complejas para vivir, porque hay mucha influencia demoníaca. Mucha influencia demoníaca. Yo estuve una vez en Pozo Almonte y es la fuerza satánica se percibe ahí. En el día, usted va caminando y usted percibe un peso que no está en Santiago, que no está en Puerto Montt, que no está en grandes ciudades como Sao Paulo. No, es un peso, y el Pozo Almonte es un pueblito pequeñito, pero hay un peso espiritual muy grande, porque es un lugar que está ubicado en una región desértica. Hay un principio ahí. Entonces, los demonios conocen el diseño de Dios. Yo necesito que entiendan esto. Satanás y los demonios conocen él y los diseños de Dios con respecto a cualquier tema. Entonces, cuando ellos ven llegando a Azazel, ahí al desierto, ellos saben lo que está pasando, ellos entienden qué es lo que está ocurriendo. Y ellos son testigos oculares de que eso significa que la expiación y el sacrificio había sido realizado y había sido concretado. En efecto, Satanás, al ver al macho cabrío, sabía que el otro macho cabrío ya había sido sacrificado. Por lo tanto, su sangre derramada y en consecuencia los pecados perdonados. Dios estaba enviando los pecados, escuche, para que Satanás los cargue y para que Satanás asuma las consecuencias. Todo eso está escondido en el acto de enviar al macho cabrío al desierto, porque en el desierto están los demonios. En el desierto se supone que está toda la operación demoníaca. Y ellos son testigos oculares porque conocen los diseños de Dios. ¿Me entienden? Hermanos, los demonios no ignoran. Ellos no ignoran qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. De hecho, ¿recuerdan cuando Jesús llega a una región llamada la región de Gadar? Ahí habían dos endemoniados que se llaman los endemoniados gadarenos. Y cuando Jesús desciende de la barca y los endemoniados lo ven, ellos le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Por qué dicen eso ellos? ¿Qué saben ellos? Que van a ser atormentados. Correcto, saben que viene la segunda venida del Señor y que viene un juicio para ellos y van a ser atormentados. Y cuando ellos lo vieron, pensaron que ese tiempo había llegado, pero le dicen: ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Le estoy dando ejemplos bíblicos para que entendamos que el mundo de los demonios conoce los diseños de Dios. Los conoce bien. De hecho, los conocen mejor que nosotros. Y saben de qué se tratan esos diseños de Dios. En las diferentes áreas o los diferentes tópicos de la vida hay diseños de Dios. Así, escuche, el poder de las tinieblas de Azazel quedaba sujeto y truncado a la sangre del macho cabrío. Satanás sabe que en la sangre y en los sacrificios de sangre hay un misterio espiritual. Satanás lo sabe. Y él no puede devolver los pecados porque el sacrificio de sangre ya había sido primero derramado y consecuentemente consumado. Satanás sabe que hay un misterio en el poder de la sangre. Por eso, hermanos, todas las civilizaciones humanas han practicado el sacrificio de sangre. Sacrificio de mujeres vírgenes, sacrificios de bebés, sacrificios de animales. Lo que es la santería, el vudú, el candomblé, el umbanda y la magia negra practican sacrificios de sangre. Las culturas de los sumerios, los fenicios de Mesopotamia, la maya, la azteca, la inca, aymara,
han practicado el sacrificio de sangre. La pregunta es ¿por qué lo practican? ¿De dónde sacaron la idea? ¿Qué saben las tinieblas que hay en el sacrificio de sangre? ¿Me están entendiendo? Las preguntas que estoy haciendo tienen que ver con que entendamos que las tinieblas saben que el sacrificio de sangre es poderoso. Ahora, nosotros, los que vivimos en la luz, tenemos el sacrificio más poderoso que hay. No hay una sangre derramada más poderosa que la de Jesús. Así que si esta noche se juntan dos brujas y empiezan a matar gallinas negras para matarte, tú tienes que dormir tranquila, tranquilo. Porque a ti te cubre otro sacrificio. Y ese sacrificio que están haciendo las brujas, que se llama vudú, es letal, es mortal para alguien que no está cubierto con este otro sacrificio. ¿Cuál? El de la sangre. ¿Se está entendiendo? Este macho cabrío que iba para allá y llevaba los pecados, cuando llegaba al desierto, los demonios, Satanás, entendían que el sacrificio de la expiación del otro macho cabrío ya había sido realizado, la sangre ya se había derramado, y ya había sido consumado el sacrificio. En consecuencia, los pecados ya no estaban sobre el pueblo de Israel, porque lo que Dios dice se hace. Satanás también lo sabe. Satanás no tiene cómo revocar la voz de Dios. Si Dios dice que la luna salga a tal hora, Satanás no tiene cómo hacer que no salga a esa hora. Si Dios dice que usted muere en 20 años más, el 5 de julio de 20 años más, Satanás no tiene cómo acabar con usted antes de 20 años más y antes del 5 de julio. Porque lo que determina lo que ocurre no son las tinieblas, es Dios mismo, es la palabra de Dios. Entonces, la naturaleza pecaminosa, el pecado del hombre ya no podía volver a los redimidos porque el macho cabrío para expiación había sido sacrificado. Por lo tanto, el principio del sacrificio y el principio de la expiación había entregado total victoria sobre esa gente que estaba recibiendo los beneficios de la expiación. También el macho cabrío enviado al desierto era figura del enfrentamiento de Jesucristo con Satanás. Cuando Jesús se enfrentó con Satanás y lo venció, ¿dónde fue? En el desierto, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que el Espíritu llevó a Jesús al desierto y lo llevó a ayunar, y estando ayunando, Satanás vino y lo enfrentó. 3 veces. Y las 3 veces Jesús lo venció. Pero eso fue en el contexto del desierto. Cuando Jesús se enfrentó con Satanás y lo venció, fue en el desierto. Y esto también es emblemático a la luz de la figura de Azazel. De aquí podemos concluir que todos los machos cabríos enviados al desierto, año tras año, trabaron los planes de Satanás respecto al pecado. Por su parte, la muerte de Cristo fuera de los muros de Jerusalén tiene como figura a los machos cabríos que fueron enviados al desierto año tras año y que murieron fuera de la ciudad. Jesús, hermanos, Jesús pudo haber muerto dentro de los muros de Jerusalén, ¿o no? Y si nosotros no supiésemos eso, diríamos, bueno, que haya muerto dentro del muro de Jerusalén o fuera del muro, es una cuestión circunstancial, no tiene mayor importancia. Pero no es circunstancial. Jesús muere fuera de los muros de Jerusalén, porque fuera de los muros de Jerusalén estaba el desierto. Tenía que morir en el desierto para que se cumpliera la figura del macho cabrío de Azazel. Pero empezó a ser castigado y empezó a sangrar dentro de los muros, para que se cumpliera la figura del macho cabrío que era para sacrificio, para el Señor. Levítico 16:22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí, estoy hablando del macho cabrío para Azazel, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
Este versículo que yo acabo de leer tiene un significado. Y es un significado importante, es un significado destacable, si lo pudiésemos decir de alguna forma. Del momento que para los judíos todo lo que tenía que ver con la divinidad y con lo sagrado debía celebrarse en el templo y dentro de los muros de Jerusalén, porque Jerusalén era la ciudad santa. Todo lo que no sucediera dentro de Jerusalén, escuche, para los judíos era gentil. ¿Me entendieron? De nuevo. En la mente de los judíos, toda la operación, todo lo que tenía que ver con la divinidad, con Dios, todo lo que tenía que ver con lo sagrado, tenía que ocurrir en el corazón de Jerusalén. El corazón de Jerusalén era el templo. ¿De acuerdo? Cualquier cosa que tuviese que ver con Dios tenía que ocurrir dentro de los muros de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. La ciudad santa, la ciudad de paz. Porque era la ciudad de Dios. En la mente de los judíos, escuchen, cualquier cosa que ocurriera fuera de los muros era gentil. ¿Dónde murió Jesús? ¿Por qué? Estaba pensando en los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Hermano, esto es tremendo. Porque ellos, cuando empiezan a ver la figura, se dan cuenta que Jesús está muriendo no por ellos solamente. Está muriendo por todos los hombres. La iglesia bíblica no es judía. La iglesia bíblica es gentil. Comenzó en Jerusalén, comenzó con judíos, eso sí, comenzó con judíos, pero se produjo un fenómeno. Estaban todos felices y me imagino que estaban así como nosotros. Felices, gorditos todos. Gordito en sentido espiritual. Lo aclaro, no quiero hacerme de ningún enemigo o enemiga. ¿Ya? Contentos todos. Y todos dichosos porque eran cristianos, porque eran del Señor y eran de esto. Y se produce algo que se llama se me olvidó. No es la diáspora. Ya, no importa. Se produce algo que tiene un nombre que se me olvidó, pero que es la persecución. Persiguieron a los cristianos. Y los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén. Y mientras empezaron a huir de ciudad en ciudad, empezaron a predicar el evangelio. Y a medida que huían para que no los tomaran presos y no los matasen, ellos predicaban el evangelio y la gente se convertía. Entonces los informes que llegaron al Imperio Romano fueron: estos son como ratas. Los matamos y proliferan. Es mejor no perseguirlos. Pero cuando decidieron eso, ya habían pasado 3 años de persecución y el evangelio se había extendido por toda Asia Menor, Capadocia, la región de Acaya y la ribera del Mediterráneo. Se había vuelto una cosa incontrolable. ¿Por qué digo eso yo? Porque quizá nos haría bien una persecución. Yo creo que sí. Despertaríamos y tendríamos que predicar el evangelio. Dejaríamos de estar tan gorditos en términos espirituales. Vamos bien, ¿cierto? Así la muerte de Jesucristo fuera de los muros de Jerusalén representó la universalidad del sacrificio de Cristo. Hermanos, quiero aclarar yo aquí. El sacrificio de Cristo es universal, porque Él murió por todos los hombres. Pero la gracia no es universal. La gracia es para aquellos que reciben a Cristo. El perdón de pecados no es universal. ¿Qué significa? Cristo murió por todos los hombres. Dicen algunos. Entonces todos los hombres son hijos de Dios. No. La muerte de Cristo es de carácter universal. Pero van a ser hijos de Dios aquellos que se arrepientan y crean en la obra de Cristo. Por lo tanto,
El perdón de pecados no es universal, la gracia no es universal. Van a gozar de la gracia los que se identifiquen con Cristo por medio de la fe. El universalismo no existe. Lo único que es universal es el acto, el hecho, el hito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la muerte de Jesucristo fuera de los muros de Jerusalén representó la universalidad del sacrificio de Cristo. En otras palabras, Jesucristo estaba muriendo por el mundo entero. Usted va a oír decir por ahí que Jesús murió por los elegidos. No, eso es falso. Usted va a oír decir por ahí que Jesús murió por los que iban a ser su pueblo. Falso. Usted va a oír decir por ahí que Jesús murió por los que estaban predestinados para salvación. Falso. Jesús murió por todo el mundo. Pero el perdón de pecados no es para todo el mundo. Se hace efectivo solamente para aquellos que creen y reciben a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? Yo quiero que estén súper claros porque hoy día hay muchos diciendo estas frases. Jesús murió por su pueblo, Jesús murió por los elegidos, Jesús murió por los predestinados para la salvación. Y todo eso no está bien. Jesús murió por todo el mundo o por el mundo entero. También tenemos otro mensaje importante de la muerte de Cristo fuera de los muros. ¿Qué pasaba dentro de los muros de la ciudad? ¿Qué había ahí? Dentro de los muros de la ciudad, ¿qué había ahí? Ya. ¿Y quiénes vivían ahí? Los judíos. Los judíos. ¿Y qué religión tenían? El judaísmo. De los muros de la ciudad para adentro, todo lo que pasaba ahí era judaísmo. Que Jesucristo muera fuera de los muros, Él está dando un mensaje. Estoy muriendo fuera del judaísmo. Yo no tengo nada que ver con el judaísmo. Por eso, por ejemplo, hermanas, damas, ustedes no usan velo. ¿Sabían que hay iglesias donde usan un velo? Sí. Donde las mujeres no pueden llegar al culto si no se ponen el visillo en la cabeza. ¿Sabían o no? Sí. Ya, por un mal entendimiento que hay. Insisto, la iglesia no es judía, la iglesia es... Hermana Paula, la iglesia es gentil, ¿ya? No es judía. ¿Por qué? Porque hoy día nos vamos a encontrar con un grupo de gente que se hacen llamar los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son ellos? Son judíos que creen en Cristo, pero que mantienen prácticas del judaísmo. Hay judíos mesiánicos modernos, por ejemplo, se visten así como cualquiera de nosotros, pero se ponen un gorrito aquí arriba que se llama la kipá, con K, K-I-P-A, kipá. Y se ponen aquí un cinturón como esos cinturones que usan las damas, unos cinturones finitos así, pero es un cinturón trenzado que tiene aquí una especie de tiritas. Esas tiritas se llaman filacterias. Ya Jesús les dijo a los judíos, ustedes que les gusta mostrar sus filacterias, las filacterias eran tiritas que colgaban de sus mantos y que al final de la tirita había un rollito de cuero con un texto escrito, ¿ya? Porque ellos entendieron literal la Biblia cuando decía colgarás la palabra en tu cuello y la colgarás en tus ropas. Entonces ellos no encontraron otra cosa mejor que empezar a escribir cuerito y ponerse. Hoy día nos vamos a encontrar con gente que llega a las iglesias evangélicas practicando esto. Eso no está bien. Nos vamos a encontrar con iglesias evangélicas donde usted entra a sus templos y tienen un candelero, tienen el arca del pacto, tienen, no sé, un ángel ahí puesto. Todo eso es mesiánico. Eso está mal. Eso no corresponde. ¿Por qué? Porque Jesús murió fuera de los muros del judaísmo para dar un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Ya, pero ¿cuál es el mensaje al morir fuera de los muros del judaísmo? Que no tiene nada que ver
con el judaísmo. Así que esa mezcla que hoy día uno ve por ahí, por ejemplo, aquí hay una iglesia, la Rebeca tiene que saber, ¿sí? La que se va 7 días a la enramada, ¿cierto? Correcto, correcto. Se van todos a celebrar una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, nosotros no podemos tener esas prácticas, porque esa fiesta, por ejemplo, es figura de algo que ocurre dentro de la iglesia. Y es figura de un elemento de la muerte de Cristo. Nosotros no tenemos que agarrar nuestras cuestiones y ir a meternos debajo de una enramada de eucalipto 7 días para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Se entiende? Nos vamos a encontrar con otros grupos donde profesan fe en Cristo, pero no pueden tocar a un muerto. Y si lo tocan, son inmundos y tienen que purificarse. No, hermano, esas mezclas, judaísmo, cristianismo, no van. ¿Por qué? Porque Jesús murió fuera de los muros del judaísmo. Ok. Aunque estaba cumpliendo con todos los mandamientos del Padre, su sacrificio no tuvo relación con la religión judía, porque para Jesús la religión judía estaba contaminada como aún lo está. Hermanos, el judaísmo no es el camino a la salvación. El único camino a la salvación es Cristo muerto en una cruz. Jesús no tenía problema con la ley de Dios, sino que con las tradiciones de los hombres, las costumbres de los hombres. Marcos 7:9, mire lo que dice. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El problema, hermano, cuando yo hablo del judaísmo, porque quiero que entiendan, el judaísmo no es lo que Dios le entregó a Moisés. Dios le entregó a Moisés su palabra y una serie de diseños. ¿Qué hicieron los judíos? Tomaron esa palabra y esa serie de diseños y la llenaron de tradiciones de hombres. Y eso, palabra, diseños de Dios, más todas las tradiciones de los hombres, se llamó judaísmo. El judaísmo no es lo que Dios le entregó a Moisés. ¿Se está entendiendo, hermanos? Es una mezcla perversa. Lo que Dios le entregó a Moisés fue su palabra y una serie de diseños. Marco el día domingo predicó y nos recordaba que Dios le dijo a Moisés, preocúpate de hacer lo que vas a hacer tal cual como lo viste en el monte, tal cual es el modelo. Porque Dios es un Dios de diseño. Moisés recibió muchos diseños, pero aparte de eso, los judíos escribieron algo que se llamó el Mishra y escribieron otro asunto que se llamó el Talmud. Y entre el Mishra y el Talmud llenaron a los pobres judíos de cargas. Por eso Jesús aparece diciéndole, ustedes ponen cargas en los hombres que ustedes ni siquiera las pueden llevar con un dedo. Ustedes son ciegos guía de ciegos, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están pulidos, pero por dentro están llenos de muerte y de gusanos. Vivía diciendo eso. ¿Por qué? Porque el problema era las tradiciones de los hombres. Vuelvo a leer Marcos capítulo 7, verso 9. Les decía también, dice aquí la Biblia, está Jesús hablando, bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Qué vendría siendo el mandamiento de Dios? La ley o no, el evangelio, la palabra de Dios, ¿ya? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué era más importante para ellos? Las tradiciones. Era mucho más importante que la palabra de Dios. Y si usted hoy día va al mundo evangélico, eso es. Usted le dice al mundo evangélico, pero la Biblia dice esto. Sí, pero el obispo dice esto otro. Pero la Biblia dice esto. Sí, pero nuestra misión cree esto otro. Pero la Biblia dice esto. Sí, pero los estatutos. Hermano, los estatutos es una cuestión que hay que poner ahí en términos legales para existir como persona jurídica. Y yo no puedo anteponer los estatutos a lo que la palabra de Dios dice.
¿Cómo nos llamamos nosotros como corporación? ¿Cómo nos llamamos como iglesia? ¿Por qué creen que es así? Sí, pero ¿por qué no tenemos una persona jurídica que se llame... Ministerio de Jesucristo? Sí, Pero no podemos seguir los diseños terrenales. correcto. La iglesia quedó aparte. ¿Entienden? La iglesia no se sujeta a estatutos de hombre, se sujeta a la palabra de Dios. Y tenemos una corporación que ahí vamos a cumplir con la cuestión. Pero esa corporación no es la iglesia. ¿Está entendiendo? Sí. Tenemos que hasta en estas cosas cuidar los principios. Porque si no, me voy a morir yo mañana y va a estar dirigiendo la iglesia Cristóbal. Estoy profetizando, Cristóbal. Y capaz Cristóbal se le ocurre decir, no, la cuestión la vamos a hacer como dice el Estatuto 3. Sí, le va a decir la mamá ya viejita, la Marlene, pero hijo, en la Biblia dice otra cosa. No, lo vamos a hacer como dice el Estatuto 3. El día que eso pase, morimos como iglesia. ¿Entendieron? Resumiendo, la muerte de Jesucristo no fue ni es un acto religioso, cosa que el mundo religioso no entiende. La muerte de Jesucristo no fue ni es un acto religioso, sino que fue y es un acto divino. La muerte de Jesucristo no fue ni es un acto religioso, sino que fue y es un acto divino, ya que fue inspirado, diseñado y ejecutado por Dios mismo. Por eso es que es un acto divino, porque fue diseñado y ejecutado por Dios mismo. Fue un mensaje profético de Dios a la humanidad. No un mensaje de Dios al judaísmo. Fue un mensaje de Dios a la humanidad. Insisto, no un mensaje de Dios al judaísmo, porque Jesús muere fuera de los muros de la ciudad, muere fuera de los muros del judaísmo. Otra cosa importante, no lo expliqué aquí, pero lo expliqué el día de la vigilia. ¿Se acuerdan que hice un dibujo del Gólgota? ¿Se acuerdan que le expliqué cómo habían sido los letreros del Gólgota? Que no tiene que ver con eso que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que está Jesús en una cruz y arriba dice INRI. ¿Se acuerdan que lo expliqué? Y hermanos, eso se escribió en 3 idiomas. ¿Qué le pasa a la gomita? Es que no me acuerdo porque estaba dormida en ese momento. No sé yo, por hermana. Capaz, por hermana, que haya dormitado unos minutos. Ya, hermanos, fue escrito en hebreo, la religión judía, en latín, el idioma del Imperio Romano, que era el imperio que gobernaba, y en griego, el imperio que iba a gobernar. Otra prueba de que Jesús estaba pensando en todo el mundo. Porque si no hubiesen sido escritos solamente en hebreo, para los judíos. Pero no, hermano. Y dice el texto en los evangelios que los letreros fueron puestos en tres idiomas, en latín, en hebreo y en griego, y decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y todos los que pasaban por ahí, dice el texto, leían y entendían lo que decía. Y todos los que pasaban por ahí eran judíos, romanos y griegos, gentiles. Y el idioma que se estaba hablando en todo el mundo conocido ya era el griego koiné, el griego deformado. Entonces la muerte de Cristo no fue nunca un acto religioso. Fue un acto. ¿Por qué fue divino, Yorkie?
Porque fue diseñado, ejecutado, Y te faltó el primero. inspirado. ¿Por quién? Por Dios. Y fue un mensaje de quién a quién. A la humanidad, no al mundo judío. ¿Cómo sé yo que no fue al mundo judío? Porque sucedió fuera de los muros de Jerusalén. Ok. Bien. Vamos a Hebreos capítulo 9. Escuchen esto. Este es un tips nomás, pero es importante que lo conozcan. En el Antiguo Testamento tenemos Levítico, el libro de Levítico. Si usted lee el libro de Levítico solo, usted hay muchas cosas que no va a entender. ¿Ya? Si usted lee Levítico solo. Pero si usted lee en el Nuevo Testamento el libro de Hebreos, usted va a comprender Levítico. Porque el libro de Hebreos explica muchos párrafos de Levíticos. La contraparte de Levítico, del libro de Levítico, es Hebreos. Y escuchen bien, la contraparte de Levítico 16 es Hebreos capítulo 9. 16. Ya. Busquen su Biblia de Hebreos 9, porque yo voy a ir leyendo y quiero que usted vaya siguiendo la lectura. Yo voy a ir leyendo y usted va siguiendo la lectura. Por favor. Entienda. Entienda el mensaje. ¿Ya? Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hermanos, el sacrificio de Cristo no fue para ser hecho en un tabernáculo humano, sino para ser realizado en un tabernáculo celestial, en el tabernáculo que está en el cielo. Por eso es que el otro día estudiábamos que lo primero que el Logos hizo fue presentar, ¿dónde? Al cielo. Ok. Volvemos a Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, mientras los sacerdotes de la religión judía tenían que entrar una vez al año para poder realizar la expiación por el pueblo, una vez al año, el día de Yom Kippur, acuérdense, Cristo necesitó entrar una sola vez y para siempre al lugar santísimo celestial, escuchen, para la expiación de toda la humanidad. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento entraba una vez cada año el día de Yom Kippur para expiar al pueblo de Israel de sus pecados. Pero Jesucristo, para él fue necesario entrar una sola vez y para siempre, pero para expiar el pecado de toda la humanidad, ni siquiera de los que vivían en ese tiempo, desde Adán hasta la gente que aún no nace. La muerte fue transversal, afectando todas las épocas de la historia, desde Adán hasta el último niño que nacerá al final de los tiempos. Hay una tremenda diferencia entre esas muertes de esos animales y la muerte de Cristo como Cordero de Dios. Vamos al 13. Leo seguido hasta el 28.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, está hablando de su muerte, para la remisión, ¿qué significa remisión? Para enviar lejos de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, está haciendo, el escritor de Hebreos está recordando lo que dice Levítico, ¿ya? Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, si no hay derramamiento de sangre, los pecados no se van lejos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles son las cosas celestiales? Cristo, la salvación y el tabernáculo. ¿Ya? Esas son las cosas celestiales. El tabernáculo que está en el cielo. ¿De acuerdo? Cristo, la salvación y el tabernáculo que está en el cielo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Las figuras, ¿cuáles eran? La muerte, cómo se presentaba la sangre, porque era una vez. Ya. Tenía que hacerlo en un tiempo, tenía un tiempo limitado. Ya. Con la de Cristo no, con la de Cristo es eterna. Ya. ¿Qué más es figura? ¿Qué más es figura? ¿Qué más es figura? ¿Ya? ¿Qué más? Los sacrificios de los animales. ¿Qué más? Los sumos sacerdotes. ¿Qué más? El tabernáculo de Moisés. Todo eso es figura de las cosas celestiales. ¿Ya? Entiendan, miren el texto lo que dice. Fue pues necesario que las figuras, lo que acabamos de nombrar, de las cosas celestiales, Cristo y el tabernáculo celestial, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles son los mejores sacrificios? Aunque está en plural, ¿cuáles son? El sacrificio. La muerte de Cristo, ya. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, acá en la tierra. ¿Cierto? Sí. Figura del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? El del cielo. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Escuchen, aquí quiero hacer un alcance. La Eucaristía Católica Apostólica Romana, que muchas iglesias evangélicas la practican tal cual, tiene varios problemas. La Eucaristía es el momento de la hostia. Esa es la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Tiene un problema esa Eucaristía, porque ellos, en la Eucaristía, ellos están practicando un asunto que se llama en teología transubstanciación. ¿Ya? ¿Qué es? El sacerdote dice, toma su cáliz, primer error, que solamente lo toma él. Los feligreses no toman vino. A los feligreses le untan la hostia en el vino. Y eso es antibíblico. ¿Ya? Toma el cáliz, que solamente toma él, y dice, escúchenme, esto dice, esto es, escuchen, Jesús dijo, esto es
mi sangre. Esto es mi sangre. Ese es un neutro. Pero el sacerdote dice, esta es mi sangre. Y en ese momento eso dejó de ser vino. Y empezó a ser efectivamente la sangre de Cristo. Entonces lo que ellos beben es sangre. Por eso se llama transubstanciación, el cambio de la sustancia. Y esto, la hostia, es mi cuerpo. Por eso que el católico dice, no botes la cara de Dios a la basura, el pan. ¿Me entiendes? De ahí vienen todas esas ideas. Ya. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que en ese momento, en cada misa, si este es la sangre y esto es el cuerpo, en cada misa se sacrifica a Cristo. Ese es el problema. Por eso que se llama el sacrificio de la misa. Y nuestras Biblias dicen que el sacrificio fue una sola vez para siempre. La cena del Señor, usted no bebe sangre ni come carne. Usted bebe vino que representa por medio de la fe la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y usted come pan, harina con sal y agua, pan, hermano, pan, que representa por medio de la instrumentalidad de la fe la carne de Cristo partida en la cruz por usted. ¿Está entendiendo? Nosotros no sacrificamos a Cristo. Nosotros, por medio de esa comida que Él estableció, conmemoramos, ni siquiera recordamos. Porque la muerte de Cristo no es un acto religioso que yo tengo que... No es mi cumpleaños. Los cumpleaños son eso. Cumplo 30. Hace 30 años nací. ¿A qué hora, mamá, nací? A las 3:15. Era gordito cuando nací. Estoy recordando. La muerte, hermanos, la muerte de Cristo es una conmemoración. La palabra conmemoración es con memoria. Es que mi memoria trae aquello aquí. Lo hace vivo en el momento. Pero no es que estamos sacrificando a Cristo de nuevo. ¿Se entiende? Sino que estamos siendo espectadores de lo que esa sangre derramada significa y de lo que esa carne partida en la cruz significa. ¿Se entendió la idea? ¿Por qué me fui para el lado de la cena y recogí eso y lo expliqué un poco? Porque la misa católica apostólica romana es un sacrificio, sacrifican a Cristo y lo vuelven a sacrificar y lo vuelven a sacrificar y lo vuelven a sacrificar. Y aquí dice la Biblia que Cristo murió y se presentó una sola vez para siempre. ¿Se entendió? Al final me hacen preguntas, pero espero que se vaya entendiendo. ¿Dónde quedé? 26. De otra manera lo hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Paréntesis, no existe la reencarnación. ¿Por qué no existe? Ahí está un error de traducción. Dice está dispuesto, ¿cierto? ¿Cómo dice el texto? Ya, pero la palabra original dice está establecido para los hombres que mueran. Dice establecido. Ya, ok. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso de que yo antes fui flor y ahora soy ser humano y mañana voy a ser vaca allá en la India, por eso no me matan porque puedo ser la tía reencarnada. Highlander no existe, hermanos. ¿Ya? Nada de eso existe. La Amanda, que es la más chiquitita que tenemos aquí, nació, es una niña, y algún día Amanda vas a ser abuelita, ya no va a quedar más latido en tu corazón, y va a morir. Una sola vez. Nadie muere dos veces. No hay reencarnación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan, que vendrían siendo ¿quiénes? La iglesia. El resultado del sacrificio de Cristo, Pablo lo menciona de la siguiente forma, en Colosenses. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2, verso 8. Empiezo a leer. Y presten alta atención en cómo Pablo menciona esto, del sacrificio de Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. ¿Puedo leer? Sí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ustedes a mí nunca me han oído decir, porque no lo digo, por eso sé que nunca me han oído decir. Yo pienso que. Yo nunca les doy mi opinión. Siempre yo les digo, la Biblia dice. La Biblia dice aquí, la Biblia dice allá. Yo tengo mi opinión en algunas cosas. Pero mi opinión, ¿de qué sirve? Mi opinión está sesgada por mi incapacidad y mi inhabilidad y por mi torpeza. Pero es diferente cuando usted es instruido en la escritura. Y algunas veces yo les digo, hermanos, esto que voy a decir lo digo yo. Les digo, esto es algo que yo entiendo, pero se los digo para que, y es más, les digo, no lo consideren enseñanza, se los digo, ¿cierto? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no podemos ser desviados ni por filosofías, ni por huecas sutilezas. Es sumamente importante. Ni por tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. ¿Qué significa en? Dentro de él. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, otra vez, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Rapidito, miren, la circuncisión, que era la práctica de los judíos, y era la práctica que realizaban en un niño varón al 8º día de vida, y Dios lo había exigido, como señal, escuchen esto, como señal de que ese niño era judío. ¿En qué consistía? En que en el pene se corta, en el glande, un asunto que se llama el prepucio. Se corta, se quita así, se saca completo y se desecha. Ese asunto produce mal olor y produce infección. Entonces, además es un acto sanitario la circuncisión. Se quita esto, se saca y se elimina. Hacer esto, cortar el prepucio, sacarlo, sacar toda la circunferencia, sacarlo y desecharlo, eso se llama circuncisión. ¿De acuerdo? Eso es lo que la Biblia llama circuncisión hecha a mano. Es un acto que hasta el día de hoy los judíos lo practican. Jesús lo circuncidaron al 8º día porque él era judío. Ya, vuelvo a leer el texto. En él también fuisteis, nosotros, pero en él, ¿qué significa él? Ya dentro de él, nosotros fuimos circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano. Ya, usted al tiro tiene que entender que no está hablando de esto. Por lo tanto, está hablando de algo que pasa en los hombres y en las mujeres. Porque esto, que pasaba con el pene del hombre, pasaba solamente en los niños. La circuncisión hecha a mano. Aquí la iglesia disfruta de otra circuncisión. Y entran hombres y mujeres, porque no es la hecha a mano. ¿Se está entendiendo? Sí. Ya. Síganme.
Al echar, ¿qué se hacía la circuncisión hecha a mano? Se cortaba el prepucio, se quitaba y ¿qué se echaba? ¿Qué se echaba? El prepucio. ¿Qué producía el prepucio? Ojo con eso. Porque eso es la figura de lo que pasa con nosotros cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos somos puestos dentro de Cristo. Inmediatamente. ¿Ok? Y ocurre una circuncisión. No en el miembro viril, sino que en el corazón del hombre y la mujer. En el corazón, acá adentro. ¿Y qué ocurre? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esa expresión, cuerpo pecaminoso carnal, es lo mismo que naturaleza pecaminosa. O sea, cuando usted se convirtió, vino el Señor aquí, no vino aquí, vino aquí. ¿Y qué hizo? Cortó, sacó. ¿Qué sacó? ¿Qué produce la naturaleza pecaminosa? La sacó y la echó fuera. Eso es lo que logró Cristo en la cruz. ¿Se está entendiendo? Por eso es que usted no puede decir, ay, somos pecadores igual que el resto. No, nosotros no estamos gobernados por el pecado. Nosotros, hermanos, a veces pecamos. Pero usted no se levanta planificando el pecado. Por muy poco crecido que usted sea, usted se levanta con el ánimo de honrar al Señor. Esa es la realidad. Por el camino, a veces pecamos. Y cuando pecamos, no andamos muertos de la risa. ¿Cierto? Porque no es habitual el pecado en el cristiano. Porque la naturaleza pecaminosa fue quitada y desechada, echada fuera. Dice, en la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿cuál es la circuncisión de Cristo? La conversión. Entonces se convierte y ocurre un milagro. Nadie lo ve, pero ocurre un milagro. Y es tremendo, hermano. Por eso es que la gente empieza a experimentar cambios de vida. Solos. Los que lo conocían se dan cuenta. Después de un mes, 2 meses, 5 meses, un año, algo pasó. Sin que esa persona se planificara el cambio de vida. Algo pasó. ¿Vamos bien? Hermanos, este texto confirma que la naturaleza pecaminosa del hombre es removida cuando alguien está en Cristo. Es quitada. Seguimos con el 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué significa eso? Que ya no somos... No, escucha. Y en la incircuncisión de vuestra carne. No están circuncidados. O sea, ¿qué significa eso? Claro, porque cuando estábamos en tinieblas, estábamos muertos con naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia habla de incircuncisión. Ya. De vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hermano, no es la lista de cosas malas, es un acta legal de decretos judiciales, pero no están a tu favor. Por ejemplo, la gente que trabaja en el gobierno, en los municipios, ellos, sus contratos son por decreto. El rol que cumplen es por decreto, y eso lo favorece, porque ellos tienen que limitarse a hacer lo que esos decretos dicen. Los protegen de alguna manera. Pero estos decretos que hay aquí no te protegen, porque se hizo un acta en contra tuya.
y se empezaron a escribir los decretos. El que hizo el acta es el Dios de los cielos, que es el único que tiene poder absoluto para decretar. Y la hizo en tu contra. Y esa está en tu contra y está contra ti todos los días, hasta que llega Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Dice que primero anula el acta. La anula. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitándola de en medio de quiénes. Entre Dios y usted. Entre Dios y usted, ustedes no tenían relación, este es Dios y ese es usted, y no había relación porque al medio, ¿qué es lo que había? ¿Y cómo era el acta? ¿En contra de quién? ¿Y quién la hizo? Listo. ¿Qué hace Cristo? La quita. Primero la anula. Ya, le pone la marca y la talla. ¿Y ahora? A ver cómo quedó la cosa aquí. Camino libre, ¿entre quién? ¿Y qué hizo con el acta? Pero ¿y quién murió en la cruz? Hermano, la clavó con él. Él agarró todo lo que estaba en contra suyo, se lo puso en él y se aseguró de que eso se clavara con él. Esas son las implicancias de la muerte de Cristo. Para que usted tenga acceso libre al Señor. Y usted no lo aprovecha, hermano. Nosotros adoramos y usted anda cazando moscas. Alguien murió para que usted adore. Alguien murió para que usted doble las rodillas y ore. Alguien murió una muerte terrible para que usted tenga acceso directo a Dios. ¿Ustedes se han percatado del lenguaje evangélico en cuanto a la oración? Se acercan a del pastor y le dicen, pastor, óreme. Así le dicen, pastor, óreme. La frase está mal hecha, pero ahí hay algo escondido. ¿Es ore por mí? Es ore por mí. Porque usted lo escuchan. Porque usted es la vaca sagrada. Usted el pastor, usted es la vaca sagrada. A usted lo escuchan. A mí no. Porque yo soy una simple rata de aquí de la iglesia. No estoy ni en el coro. Pero alguien murió para que nadie ore por ti. O sea, con esto no estoy diciendo, hermano, que yo no puedo orar por usted. Pero lo que sí estoy diciendo es que usted no me necesita a mí para hablar con Dios. Es que yo no sé orar. ¿Y qué usted cree que Dios tiene problemas para entenderte? Es que cuando yo quiero orar, lo único que hago, hermano, me dijo alguien una vez, lo único que hago, hermano, es llorar y me sale moquillo. Y yo le dije, ¿tú crees que Dios no tiene problema para entender las pulsaciones de tu corazón? Los suspiros, los gemidos que salen, los lamentos internos, cuando se contrae aquí adentro, cuando se seca la garganta porque estoy tan triste y no sé qué decirle al Señor. Hermano, Dios comprende todo ese lenguaje. Cuando usted le hace cariño a alguien que ama, a alguien que quiere, y usted le hace un cariño, esa otra persona tiene que palpar el cariño. No necesita que usted le explique, mira, te estoy pasando una mano por acá, porque en realidad aquí la intención es decirte que tú eres importante para mí, ¿entiendes? ¿Estamos claros, no? Usted le hace cariño nomás, pues, ¿y qué hace la otra persona? La otra persona, hermano. Bueno, aquí que entiende eso. Hermano, la otra persona, escúchenme, la otra persona no dice, me odia. ¿Se entiende? Tengo que tenerle miedo porque me quiere matar. ¿Cierto que no? La otra persona percibe afecto, cariño, ternura, algo de eso. Ahora, si no está percibiendo nada de eso, hay un problema. ¿Vamos bien? Verso 15. Y despojando a los hermanos, en todo lo que yo leí del acta, que estaba al medio, que fue anulada y quitada,
ahí está claramente expresada la expiación. Todo lo que había en tu contra, todo fue quitado. Hermanos, nosotros nos vamos a llevar una sorpresa de este porte cuando entremos al cielo. Porque en las filas de los redimidos que van a estar por todos los siglos con Dios, van a haber violadores que en el último minuto de su vida en la celda se arrepintieron. Y van a estar ahí gozando de vida eterna igual que usted. El asunto va a ser más trágico todavía. Van a estar la víctima y el victimario juntos, adorando al Señor. Cosa que nuestra cabeza hoy día no lo entiende. Pero la gracia del Señor es así. Porque para el Señor, usted es tan desgraciado, tan desgraciada, como el hombre que yo acabo de mencionar. Dios no pierde eso de vista. Que nadie merece ser salvo. Nadie. Nadie. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. ¿Cómo se llamaba lo que partimos diciendo hoy día? La victoria de Jesús sobre Satanás en la expiación. Mire lo que dice el texto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Por tanto, por esta razón, porque Cristo tuvo una victoria rotunda, nadie os juzgue. Nadie. En cosas como en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como: no manejes, ni gustes, ni aún toques. ¿Está entendiendo lo que el texto dice? Que hermano, que usted puede vestirse como quiera, mientras guarde el decoro para Dios, usted puede vestirse como quiera. Que usted puede beber lo que quiera, mientras guarde los parámetros de la sobriedad. Que usted puede tocar lo que quiera, que usted puede ir y disfrutar del cine, de la playa, de esto y de esto otro, tranquilo, tranquila, porque Cristo murió para eso, dentro de los parámetros de la gracia, de la libertad, porque la libertad no es hacer lo que usted quiere, sino que la libertad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahí mismo en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.